tenemos que conocerlo más. No puede estar uno enamorado con el Señor con las cosas básicas. Tiene que uno enamorarse del Señor conociéndolo más. Amén. Le digo a mis hijas que entre más uno conoce del Señor, más entiende lo que canta. Amén. Entre más, por eso el salmista escribió tantos salmos, porque entendió el corazón de él era conforme al corazón del Señor. Esa escritura amaba al Señor, el rey David. Cometió errores, como todos los cometemos, pero amaba al Señor, el rey David, y compuso todos esos hermosos salmos. Y estos himnos tan hermosos, cuando vayamos, entre más vamos entendiendo y la palabra de Dios y conociendo más de Dios, más nos vamos a enamorar de Dios y más vamos a entender lo que cantamos. Amén. Amén. Las palabras: digno eres, digno eres. Entonces va entendiendo uno, Él es digno. Es muy fácil, digno, porque todos creen que Dios es digno, y por eso cantamos que Él es digno, no porque hay algo muy personal con tu vida. ¿Por qué es digno para ti? Porque yo estuve ahí abajo y yo no era digno de recibir lo que tengo hoy, y Dios extendió su mano, tuvo misericordia de mí y me mostró lo digno que Él es. Tú eres digno de ser alabado. Aquel hombre que lo sanó de lepra, todos se fueron a sus vidas, fueron sanos y adiós. Y aquel hombre dijo: no, Él es digno. Y fue y lo conoció en persona. Lo conoció, platicó con él. Nosotros gritaban: sé misericordia de nosotros, somos leprosos. Y el Señor: van con el sacerdote, van con el pastor. Y van todos con el pastor. Pero aquel hombre dijo: no, yo quiero conocerte a ti, Señor. Y se arrimó con él. Y el Señor dijo: ¿dónde están los otros 9? ¿No me quieren conocer? Y allí Dios le dio otra bendición. La bendición donde empezó ese amor que se fue con el tiempo enamorando más del Señor. Entonces él podía cantar, como dice la palabra de Dios, cantar con inteligencia. Eso significa cantar con inteligencia. Cantar con inteligencia no significa cantar bonito, cantar solamente, sino cantar con inteligencia es entendiendo lo que está diciendo. Ahora cuando tú cantas, vienes, imagínate aquel hombre que casi salió de la casa y sufrió para salir, y Dios lo rescató, y ahora canta: digno eres, porque se acuerda, no lo sacó. Aquella madre, amén, sufría por su hijo en el hospital muriéndose y lo sanó el Señor. Digno eres. ¿Verdad? ¿Cómo se relaciona con cada persona en su situación difícil? Su hija secuestrada, su hijo secuestrado, y luego se lo regresa con vida, lo que nunca pasa. Y cuando lo agarra dice: digno eres de la gloria y la alabanza, digno eres. Y luego va entendiendo lo que sufrió el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario para darte salvación, para darte entrada. Y le dice: Jesucristo, digno eres. Y te acuerdas lo que sufrió, de la gloria y la alabanza, digno eres. Entonces empieza a cantar, y entre más con inteligencia y entendimiento va a cantar, más sensible su corazón se hace, y más fuerte siente lo que está diciendo. Siente. Hay cuenta que se está cerrando sus ojos y está viendo, está enfrente de la cruz, y el Señor así con su rostro sangrentado, y volteando, como dice un ministro, volteándote a ver, diciendo: lo hice porque te amo. Y dice: ay, Señor, no era digno yo, pero lo hiciste por amor a mí, por amor a nosotros lo hizo. Cada vez que me toca predicar, siempre hago refrán de algo de las alabanzas, porque mi deseo es que el pueblo de Dios seamos salmistas, no cantantes. Amén. Amén. Que seamos salmistas, que toquemos el corazón, porque así es como tocas el corazón del Señor. Lo tocas porque entiende lo que estás diciendo, y el Señor siente que tu corazón entiende lo que está diciendo. Amén. Amén. Le invito a que abra sus Biblias y puestos de pie en reverencia a la palabra de Dios. Amén. Aleluya. Vamos a leer, hermanos, en el libro de Primera de Timoteo, Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 5.
Disculpe, segunda de Timoteo capítulo 5, capítulo 1 versículo 5. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 5. Amén. Este día es un día muy especial, no voy a ser muy extenso. Amén. Las congregaciones no tuvieron servicio para festejar el Día de las Madres, y vamos a hacer algo corto para también tener tiempo para disfrutar y celebrar con los Días de las Madres hoy. Amén. Las hermanas, cada vez que una mujer trae un ser humano a la tierra, se cumple la palabra de Dios. Se cumple la palabra de Dios. Tú eres un cumplimiento de Dios. Se cuenta la mano misericordiosa está haciendo madre. Ahora, ¿qué diremos de aquellas madres que no pueden tener hijos? O aquellas mujeres, disculpe, que no pueden tener hijos. Solo Dios sabe por qué. Pero no necesariamente hay madrastros. Hay otros niños de los cuales pueden cuidar. Claro que no es lo mismo, pero solo Dios sabe por qué. Hay madres que tienen hijos, pero los pierden. Fallecen, mueren antes de que sus padres. Amén. Algunas madres se quedan sin hijos. Me acuerdo que en una situación, una madre en Dallas, Texas, era enfermera. No los va a tener mucho parados. Y esa madre, su esposo con sus 4 hijos chiquitos, seguiditos. Se me hace que el más grande tenía 12 años. El esposo fue a dejarla un sábado a las 4 de la mañana al hospital para trabajar, la señora enfermera, hispanos. Y él no quiso dejarlo, no podía dejar a los niños solos en la casa. Se los llevó. Y cuando iba de regreso para la casa, y había dejado a la esposa, los niños venían dormiditos, eran las 4, casi 5 de la mañana. Todos venían dormiditos atrás de la vela. Era una vela así como la de nosotros, de aquel tiempo. Pasó hace muchos años esto, pero nunca se me olvida. Yo con unos 10 años para atrás o más. Y ese hombre paró en un alto en Dallas para dar vuelta. La luz estaba roja para él dar vuelta. Y llegó una troca grande, así como la que tengo, la negra, así grandota. Y no paró. Venía borracho el hombre a esas horas. Y le pegó por atrás a la vela. Y mató a todos los niños. Todos los niños mató. El hombre quería, ensangrentado, meterse entre los fierros para sacar a sus hijos. Estaban deshechos. La madre salió ahí en las noticias. Que se me olvida, me quebró el corazón. Inconsolable la señora, no podía ni hablar en las noticias. Todos sus hijos se fueron. Y qué dolor tan inmenso. Perder un hijo está feo, pero perderlos a todos así. Y chiquitos. Ves llegar a tu casa, saber que te abrazan desde los 12 hasta chiquitos así, como las mías. Y ya, llegas y ya no están. Y ya una señora ya mayor, ya, ¿dónde va a tener más hijos? ¿Por qué Dios pasa eso? ¿Por qué Dios pasa eso? Pero tenemos que aprender a primero agradecer lo que Dios nos ha dado. Si tiene un hijo, agradézcale al Señor. Si tiene los que tenga, agradézcale al Señor. Pero también sepamos que Dios presta a los hijos, amén. Y Él se los lleva cuando Él quiere. No por eso dejan de ser madres. Ya madre dio a luz y fue madre, y eso no se olvida, amén. Primera de Timoteo capítulo 1, segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 5, segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 5, dice la palabra del Señor en el poderoso nombre de su Señor Jesucristo. Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, está hablando Pablo a Timoteo, la cual residió primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy cierto que en ti también. Por lo cual te aconsejo que despiertes el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor, sino el de fortaleza, de amor y de templanza. Aleluya. Hasta ahí. Vamos a orar. Señor, te damos gracias una vez más por tu bendita palabra que traes para nosotros. Bendícenos y enséñanos, Padre, en este día tan especial
Se celebra el Día de las Madres, Señor. Habla, Señor, a aquellas madres, Padre. Usa mis labios para hablar, Señor. Las madres, Señor, y el propósito que tú has puesto en ellas, más allá de lo natural. Bendíceles, Padre. En el nombre poderoso de Señor Jesucristo. Amén, amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Le dice Pablo a Timoteo, trayendo a la memoria, no se te olvide, le dice a Timoteo, don't forget, no se te olvide. ¿Por qué? Porque le está hablando de algo muy pasado. ¿Y de quién está hablando? Nada más y nada menos de su abuela Loida. Dice, de la fe no fingida que hay en ti. Sabía que Timoteo era un hombre de Dios. Estaba yo creo en sus 30, 40, yo qué me da. Y Pablo ya era anciano, ya viejito Pablo. Y le digo, Pablo, Timoteo, tú eres un hombre de Dios. Tú no andas con, tú andas de veras, en serio. Y acuérdate que eso en serio lo recibiste de tu abuela Loida. Ahí dice, de la fe no fingida, la cual residió primero en tu abuela Loida. Y no solo en su abuela, dice, y en tu madre Eunice. Dice como la herencia. Su abuelita, una gran mujer de Dios. Y luego de su abuelita, su madre Eunice, una mujer de Dios. Y esas mujeres de Dios hicieron una influencia tremenda en Timoteo. Y le decía a Pablo, hey, Pablo yo creo que tenía la edad de la abuelita o de la madre de él. Yo creo que la abuelita ya había fallecido. Y le digo, acuérdate de la fidelidad de tu abuelita. Acuérdate, también no se te olvide esa fe no fingida, esa fe de veras de tu madre Eunice. Y nombró la abuelita y la mamá Pablo por una razón. Les dio una honra, un respeto que ellas merecían. Y nos habla la abuela, madre de Eunice, Loida, madre Eunice, y luego hizo buen trabajo Loida, porque crió una hija, Eunice, mujer de Dios. Y luego Eunice siguió los pasos de su abuela y fue una gran mujer de Dios y crió ahora a su hijo Timoteo, un gran hombre de Dios. Qué hermoso. Qué madres, mujeres de Dios. Es el título de este mensaje. Madres, mujeres de Dios. Porque en el mundo, hermanos, madres hay muchas en todo el mundo. Unas más responsables que otras. Pero muy pocas son influencia espiritual para sus hijos, que es lo que Dios quiere. Amén. Las madres tienen una esencia muy hermosa, una forma, ternura de guiar a sus hijos. Si se utiliza en esa forma, se trae mucho beneficio. Pero si no se utiliza esa forma, pues no genera el beneficio. El domingo pasado, fíjese, hablábamos de la importancia de las madres, de no quererle andar apapachando a los hijos. Decía un ministro, usaba esa palabra, era algo fuerte, pero usaba un ministro en California y decía, madres alcahuetas, decía. Les andan ahí tapando, los hijos andan mal y ahí les andan tapando. Atrapó un policía a un delincuente, ladrón, y salió la madre, la hermana, la tía, la abuela, todas. Déjenlo. Y el policía, ¿dónde estaban ustedes cuando estaban asaltando a la gente? ¿Por qué no lo salían a regañarlo? Ahora que ya lo agarré yo la policía, ahora sí salen a defenderlo. ¿Por qué eso demuestra por qué él es un delincuente? ¿Por qué? Porque las madres empiezan a dejar a los hijos y empiezan a hacerse de mal. La madre tiene ese poder para calmar al hijo. Miren, y él se va a acordar allá de su madre, los consejos de su madre, y va a entender. Yo conocí muchos muchachos que dicen, no, a mí mi madre nunca me decía nada, al contrario, andaba ahí fumando conmigo y tomando ahí conmigo. Yo conocí madres así. Ahí estaban fumando y tomando con sus hijos, con sus yernos. Ahí estaban fumando y tome con los yernos. ¿Qué ejemplo está dando a sus hijos? Todo lo contrario, lo que manda esta Loida y Eunice a Timoteo, todo lo contrario.
Si supieran las madres que sus oraciones por sus hijos son agradables a Dios de una manera tremenda, la oración de una madre. Es tremenda la oración de una madre. Ahora imagínense que será agradable a Dios para ser usadas por Él, para crear grandes hombres y mujeres de Dios. Fíjese. Si Dios se conmueve la oración de una madre, ¿cómo Dios no va a hacer mayor poder con madres que están creando grandes hombres y mujeres de Dios? Dios va a dar ese honor. Le dio esa dicha a Eunice. ¿Usted cree que la madre de Timoteo no se sentía orgullosa de su hijo, de ser un hombre de Dios? Sentía, ay, mi hijo, a lo que yo tanto luché para que mi hijo, y mi hijo, véngase, vente mi hijo, vamos a orar, vente mi hija, vamos a ayunar, vente mi hijo, vamos para la iglesia, vente mi hija, vamos para la iglesia, vente mi hijo, vamos a hacer. Está mi suegra testigo de su suegra, como siempre, ven mi hijo, ve a la iglesia, mi hijo. Madres que están insistiendo. El trabajo de las madres de hacerlo. Ahora es importante. ¿Qué pasa? Y mirá, cuando uno lo hace, sigue haciendo, las madres batallan con los hijos. Ahora imagínate no haciendo. Quiero que abran sus Biblias. Aleluya. Al libro de Hechos, capítulo 16. Hechos, capítulo 16, versículo 1. ¿Ven? Fíjese lo que habla la palabra en Hechos, capítulo 16, versículo 1. Hechos, capítulo 16, versículo 1. Fíjese lo que dice la palabra del Señor. Dice después... Y lo que dice, después llegó a Derbe y a Listra, 2 mujeres. Y aquí estaba allí un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía fiel. Está hablando de Eunice, su madre de Timoteo. Fíjese cómo Pablo la honra a ella. La honra como una mujer fiel a Dios, más de padre griego. Fíjese, Eunice, Timoteo, su mamá era judía, pero su papá era griego, era gentil. Eso yo no lo sabía yo, hasta hace poquito. Lo reconozco. El papá de Timoteo era gentil y su madre era judía. Era difícil aceptar que una mujer judía se hubiese metido con un gentil. Y tuvo a Timoteo. Muchos no le agradaron, muchos judíos no la querían por el simple hecho, ni la miraban como una mujer de Dios, porque había unido su matrimonio con un gentil. Y Dios miró la fidelidad de esta mujer y vio su entrega a Dios de esta mujer, de esta madre. Y Timoteo fue el fruto de esa bendición. Y dice la palabra de Dios en el 2 de este daban buen testimonio los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. ¿De qué daban testimonio? Daban testimonio de Timoteo, que era un hombre de Dios. Este quiso Pablo, fíjese, aún Pablo, el apóstol Pablo, quiso Pablo que fuese con él. Pablo lo escogió a él, de un padre gentil, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que estaban en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Fíjese, no tenía las costumbres judías, y Pablo tuvo que hacer que se hiciera algunas costumbres judías porque ya estaban encima de él, porque su padre era gentil. Tenía la crítica encima. Entonces, mis hermanos, vemos hasta allí, vemos que sufrió esa madre con su esposo, con su hijo. Eunice sufrió porque el sufrimiento de que no la aceptaban en muchos lugares, porque ella era judía y su esposo era gentil. Y muchos judíos no la aceptaban. Más de las iglesias donde eran puros judíos, llegaba él y con un esposo gentil no la querían. Ella sufrió.
Y luego el niño fue creciendo y también lo menospreciaban porque se burlaban de él, de que su padre era gentil, no era judío. Sufrió, luego le hicieron bullying a Timoteo, pero la que miraba el sufrimiento de su hijo era la madre. ¿Usted cree que no le dio una madre que a su hijo lo menosprecie? ¿Verdad que sí? ¿A usted cómo se sentiría que a su hijo lo menospreciaran, a su hija? Mal, ¿verdad? Una madre siente. Y esa madre, Eunice, sufrió mucho eso con su esposo y luego después con su hijo. Pero ¿qué hizo Dios? Dios la bendijo a ella grandemente. Porque